reyes de la tierra, porque de ustedes es el reino de Dios. Bienaventurados los que pasan hambre, los que lloran sangre por amor a Dios. Bienaventurados los sacrificados, serán consolados por Jesús el Rey. Si eres buen amigo, si eres buen vecino, estará contigo nuestro hermano Jesús. Alégrense y llénense de gozo, porque les esperan maravillas en el cielo. Alégrense y llénense de gozo, bienaventurados serán. Bienaventurados los sacrificados, los desamparados, serán grandes ante Dios. Tiende más tu mano, haz a todos hermanos, con tu cristianismo y amor a Dios. Alégrense y llénense de gozo, porque les esperan maravillas en el cielo. Alégrense y llénense de gozo, bienaventurados serán. Alégrense y llénense de gozo, porque les esperan maravillas en el cielo. Alégrense y llénense de gozo, bienaventurados serán. Muy buenas tardes, mis hermanos. Estamos ya en el segundo martes del mes de junio. Estamos a día 8, casi a mitad de nuestro mes. Y te damos las gracias por estarnos acompañando esta tarde, como lo haces y lo has venido haciendo durante los últimos 5 meses, ya que iniciamos este programa, esta aventura, en la nueva evangelización digital. Y te damos la bienvenida aquí en tu programa, Hablando de Nuestra Fe, con Isaías Anaya y sus invitados. Este día pues le quiero dar la bienvenida a un gran amigo, director musical, artista y director de música sacra también. Producción me hizo una señal que no estoy saliendo, no sé qué está pasando, pero bueno. Y aquí está con nosotros, pues, Gabriel Martínez. Gabriel, muy buenas tardes, Gabriel. Isaías, muchas gracias por tenerme. Es un placer estar contigo y con todos tus seguidores. Es un honor. Gracias de antemano por haberme invitado, porque creo que hace mucha falta que hayan este tipo de foros para poder hablar de lo que en sí es la música dentro de nuestra iglesia. Es muy, muy importante. Yo creo que son grandes controversias que hay en qué cantamos dentro de la iglesia, y esto aplica para todos los idiomas, no solamente en inglés, sino también en español, en todos.
y por varios años han existido estos dos grandes grupos que han estado tratando de establecer cuál es la música correcta o cuál es la más apropiada. Entonces, sí, pues en nuestra música en español no es la excepción, y yo creo que no tan solo son dos grupos, diríamos tal vez un tercer grupo más todavía, del cual me gustaría platicar contigo más adelante. Pero sí es importantísimo, creo yo, que nos pongamos, estemos informados para poder tomar las decisiones correctas y el criterio apropiado para hacer nuestra música como debe de ser, ¿no? Sí, fíjate, Gabriel, qué bueno que mencionas esta parte, ¿no? Porque la espiritualidad y el carisma de este programa, pues básicamente es eso, el de formar e informar a nuestra comunidad sobre ese gran tesoro que tiene nuestra iglesia cristiana católica. No es una religión nueva, como me preguntaron hace un tiempo, una persona me preguntó que sí, qué religión profesaba. Y le digo, soy cristiano católico. Y me dice, es nueva esa religión porque nomás conozco a los católicos, me dice. No, le digo, es una religión pues que ha estado por más de 2000 años. Y dentro del tesoro que tenemos como iglesia, pues existe una gran variedad de documentos, de exhortaciones, de constituciones dogmáticas, constituciones que van de una manera acompañándonos o dándonos la pauta para poder saber qué es lo que celebramos, por qué lo celebramos, cómo lo debemos de celebrar, con quién y hacia quién debe de ir dirigida nuestra celebración. Y pues este día empezamos con la primera serie de 7 sobre este gran documento que tenemos de la Iglesia Católica, que es el Sacrosanctum Concilium. Este Sacrosanctum Concilium pues tiene una historia, tiene un porqué, ¿verdad? Y viene dentro de la reforma de nuestra iglesia. Y pues, Gabriel, bienvenido. Gracias. Y pues el Catecismo de la Iglesia Católica, creo que traes alguna referencia con la que vamos a iniciar la pauta de este programa. Los micrófonos son tuyos y el programa también te da la bienvenida. Muchas gracias. Gracias. De hecho, me gustaría irme un poquito más atrás todavía, antes de irme al Catecismo de la Iglesia Católica. Y quisiera hacer una referencia acerca de San Agustín, que recuenta en su autobiografía Las Confesiones. Él revela una experiencia que vivió durante el canto de la misa. Y lo voy a decir como él lo escribió en su libro. Cuánto lloré al oír vuestros himnos y cánticos, fuertemente conmovido por las voces de vuestra iglesia. Qué suavemente cantaba. Entraban aquellas voces en mis oídos y vuestra verdad se derretía en mi corazón. Y con esto se inflamaba el afecto de piedad y corrían las lágrimas que me hacían bien. Ese es en el libro de San Agustín, en su libro de Confesiones. Ahora, ¿cómo nos podríamos explicar nosotros que alguien pudiera llegar a sentir, solamente por estar dentro de la iglesia, empezar a experimentar algo así que provoque las lágrimas, que provoque ese sentir en alguien como San Agustín? Nosotros deberíamos de mantener siempre en la iglesia una solemnidad que haga que todos aquellos que asisten a la iglesia sientan lo mismo, que sientan esa cercanía a Dios. Nosotros, si tú tal vez lo has comentado en tu programa antes, nos encapsulamos en el momento de la celebración eucarística, en un pedacito de cielo, por decirlo así. Correcto. En la que los ángeles, los santos, los mártires, el mismo Señor Jesucristo, nuestro Padre Dios, están presentes junto con nuestra Madre María. Entonces, si nosotros nos ponemos a meditar un poquito en ese de cuán importante es, deberíamos de darnos cuenta de que se requiere una tarea más profunda. Y no solamente crear música por crearla, ¿verdad? Entonces, deberíamos de ponernos a pensar un poco más en eso. Entonces, el Catecismo de la Iglesia Católica habla de se refiere precisamente a lo que San Agustín hablaba y menciona lo siguiente. Es el número 1157 y dice así: el canto y la música cumplen su función de signos de una manera más significativa cuando más estrechamente están vinculados a la acción litúrgica.
Ahorita vamos a ver un poquito de ese que está bien súper interesante. Ajá. Segundo, es la belleza expresiva de la oración. Y el tercero es el carácter solemne de la celebración. Así participan así de la finalidad de las palabras y de las acciones litúrgicas, que es la gloria de Dios y la santificación de los fieles. En cuanto decíamos que esta belleza expresiva de la oración, los sacerdotes nos llevan a orar, pero también la música debe de hacer su parte. Entonces, si no nos ponemos a enfocar o darnos cuenta de qué palabras estamos escogiendo a la hora de hacer un canto, estamos fallando. Primer punto. Y muy importante. Muy importante. Coincidimos en eso, perdón, sí. Coincidimos en eso completamente. Sí. Cuando estaba yo apoyando en el programa de radio, mi compañero, el director del programa en el que estábamos, me decía que era más fácil dialogar con un terrorista que con un liturgo. Oh, sí. Y me decía, ¿cómo le haces? Me dice, cuando está en una celebración litúrgica y suelen suceder ciertos detalles que no van dentro de lo que nos manda o nos pide el documento. Le digo, pues ya estamos ahí, ¿qué puedo hacer? Sí, ¿verdad? Sí, pero como lo mencionas, y San Agustín lo dijo, el que canta, ora dos veces. Y luego, volviendo a la parte que dice, más estrechamente están vinculados a la acción litúrgica. En esta parte, aquellos cantos que nosotros escogemos para la celebración de la Eucaristía deben estar unidos perfectamente bien. No podemos traer cantos inventados o creados. Algunas personas me ha tocado que dicen que fue el Espíritu Santo el que los llevó. Exacto. Respeto mucho el sentimiento y la manera de expresar. Correcto. Pero antes de poder llegar a expresar lo que mi corazón me está diciendo y que de mi corazón sale para que mi boca lo cante, tenemos que leer primero lo que la Biblia y las lecturas en ese día nos están diciendo, para que vayan en realidad vinculados. Es cuando compositores que escriben los salmos, ¿verdad? Hacen la música para los salmos, tienen que respetar completamente lo que los salmos están diciendo. Ahora, como decía hace un momento también, en la belleza expresiva de la oración, cuando escuchamos la música sagrada, escuchamos oración, escuchamos la misma liturgia, escuchamos las más hermosas oraciones de ese Cristo en oblación al Padre. Cualquier tipo de música puede expresar un sinnúmero de cosas. Sí, cualquier música que escuchamos afuera en la calle, pero esta música que nosotros escuchamos, que es la música sagrada, expresa algo totalmente único y diferente, y debe de ser así. Esa oración salvífica y expiatoria de Cristo y la iglesia en la liturgia. También dice en el documento la participación unánime de la asamblea. Esa es, ahí vamos a entrar en cierto punto a una parte que es más compleja, porque muchos de nuestros músicos piensan que al hacer la canción más popular, la gente va a participar. Correcto, y fíjate que me ha tocado en algunos lugares que hasta hacen parodias musicales con ciertas letras que en lo personal, como lo mencionas, ¿no? Respeto la espiritualidad y el carisma, pero hay que saber en qué momentos vamos a cantar cierto tipo de cantos o de canciones, porque me tocó escuchar algunas parodias de narcocorridos, nomás le pusieron la letra cristiana. En lo personal no estoy de acuerdo dentro de la celebración litúrgica. Así es. Como lo mencionas, hay momentos donde quizás se puedan, ¿verdad?, hacer ese tipo de parodias en otro momento, en otro lugar, en otra situación, en otra circunstancia, pero no dentro de la celebración litúrgica. Y para que la gente que no entiende todavía lo que estamos hablando, que liturgia, que el concilio, liturgia es una palabra griega, son dos palabras griegas compuestas que significan lo que el pueblo celebra. Es decir, cuando hacemos una liturgia estamos celebrando algo, la liturgia eucarística, como lo mencionaste, la liturgia de las horas, la liturgia del sacramento del matrimonio, liturgia del bautismo, etcétera, etcétera, etcétera.
Otra definición más formal es el conjunto de signos y de símbolos también con los que la iglesia le rinde culto a Culto Dios. a Dios. Y como lo mencionas, dentro de esa liturgia está el canto o la animación, como se le puede llamar, pero de una forma, como lo mencionaste ahorita, en que todo el pueblo pueda participar. Así es, y cuando decimos que es unánime, unánime significa de una sola mente, de una sola alma. Así la música sagrada nos ayuda a unirnos en el alma de Cristo, en un amor perfecto, para poder, para que el Padre dé cada paso adentro de la misa y nos va haciendo más unidos en cada uno de estos pasos. Ahora, hay otro carácter que menciona el Concilio Vaticano, el Catecismo de la Iglesia Católica, que es el carácter solemne. Aquí Cristo, nuestro Señor, realiza el trabajo de nuestra redención, como dijiste tú ahorita, por signos sacramentales, como es la liturgia. Por consiguiente, la liturgia es entonces una experiencia solemne, y por lo tanto la música sagrada tiene este carácter. Debemos darle esa solemnidad que se merece. Lejos de significar algo frío, insensible o distante, la música sagrada refiere un enfoque ferviente, intenso, y una festividad en nuestro cuerpo, para que poder entender el misterio al cual éste sirve, que es Cristo Redentor y el amor de para transformar dentro de Cristo para su iglesia. Cuando estaba yo leyendo esta parte del documento, me quedé pensando en las 4 presencias de Cristo dentro de la liturgia. Y esto lo escuché a un sacerdote decirlo. Y si nosotros, te vuelvo a repetir, nos pusiéramos en ese modo de entender solamente eso, nuestra mentalidad cambiaría. No nada más, me refiero a los músicos, a los ministros de la música, sino para todos aquellos que vamos a la iglesia. Las presencias, número uno está en el sacerdote, primera presencia de Cristo. La segunda está en la Eucaristía. La tercera está en la palabra. Y la cuarta es la congregación. Cuando nosotros estamos celebrando la liturgia, el sacerdote a veces se voltea para hablar con el pueblo y decir: hagamos esto, arrepintámonos de nuestros pecados, y se los ofrece él a Cristo nuestro Señor. Eso es parte de una unión, eso es parte de una solemnidad que nosotros tenemos que respetar sobre todas las cosas, y nuestra música no puede estar ausente de eso. Correcto. ¿Verdad? Ahora, en años en el que el Concilio Vaticano surge, que fue en 1963, el concilio resalta la importancia de la oración en la liturgia en su forma nativa, para que la música sea cantada de una forma nativa para cada pueblo, porque en ese entonces, antes del concilio, todas las misas eran celebradas en latín, lo que le llamaban las misas ad orientum, o en la que el sacerdote solamente se volteaba al altar y ofrecía todo al Señor. Pero el Concilio Vaticano vino a decir: démosle oportunidad al pueblo de participar, para que todos participen de una manera más activa. Entonces estos documentos empezaron a tratar eso, invitar a que toda la comunidad cantara o participara dentro de la Eucaristía. Pero eso se salió de control, porque sí, muchos confundimos esas partes. La oración se expresa en una forma más atractiva. Debido a esto, el misterio de la liturgia es más profundamente logrado por la unión de voces. Las mentes son más fácilmente levantadas. Ese era el objetivo de este documento del Concilio Vaticano, para que los ritos dentro de que se celebrarían en cada país fueran en su propio idioma, aliviaría a que la gente sintiera más la presencia del Señor. Nuevamente, eso hace que nosotros nos unamos en un solo cuerpo en Cristo, porque todos, hablaba ahorita hace un momento de las 4 presencias de Él, todos debemos estar unidos así. Exacto. ¿Sí? Y te digo, muchas veces por esa confusión empezamos a viajar por otros lados, y la música debe dar un alto y debe ayudar
a que ésta se mantenga dentro, ¿no? Y es precisamente ahí cuando llegan esas, voy a ponerlo entre comillas, inspiraciones, Ujú. que empiezan a hacer esa fusión de sonidos y de música, Así es. que me tocó, pues a ti te ha tocado, Gabriel, estar en las misas multiculturales, Así es. hermosas. Me encanta a mí en la parte cuando los africanos cantan el salmo, Ujú. los polacos hacen las lecturas, los asiáticos hacen lo propio, y es algo multicultural, y es tan hermoso ver que cada quien en su idioma puede expresarse y manifestar ese amor y esa entrega total al Señor, Así es. pero siempre con un respeto. Cuando empezamos a fusionar, precisamente estoy leyendo un libro del cardenal Roberto Sara, Ujú. que habla, es muy enérgico él, porque él ahorita es el prefecto emérito de la Congregación de la Sagrada Liturgia y Sacramentos, Ujú. y mencionan en su libro de La Fuerza del Silencio que hay tal solemnidad que deberíamos de respetar los momentos de silencio, los Así momentos es. donde San Juan 23 creo que fue el que mencionó que cuando alguien aplaude dentro de la misa por alguna situación o por alguna persona, se pierde la cristocentidad. Ujú. Entonces nosotros vamos enfocados en Cristo, no aplaudirle al padrecito que nos dio la homilía, más aquellos padrecitos que en vez de homilía se la pasan cantando, Así es. ¿verdad? No digo que todos son malos, todo es bueno, pero como bien lo mencionas, cada quien tiene una función dentro de la liturgia, Totalmente de ¿verdad? acuerdo, así es. Y el sacerdote está actuando en persona Christi, es Así el es. mediador entre el pueblo y el Señor. Y el Gabriel. Señor. Y también esa es haciendo más referencia a lo que tú dices, la confusión que existe, quiero yo pensar en tal vez, no quiero decirlo así, pero tal vez la educación que recibe un sacerdote a veces es confusa, o al pasar de los años ellos deciden tomar esas decisiones, puesto que tienen la libertad y es de respetarse, Por ¿no? supuesto. Pero volviendo al tema, cuando hablamos de lo que es en sí la música sagrada o la música sacra, es aquella música creada para apoyar, elevar y expresar mejor las palabras y las acciones durante la liturgia. Y creo que ya lo estamos tratando de mencionar hace un momento. El Concilio Vaticano exalta cómo la música estrechamente está relacionada a la acción litúrgica. En el Sacramentum Sacrosanctum Concilium, en el número 112, dice lo siguiente: el ordinario de la misa, que son en este caso los diálogos entre el ministerio, entre los ministros o el sacerdote y la congregación, es la parte que jamás cambia, ¿verdad? Entonces estas estamos hablando del Kyrie o el Señor ten piedad, o el acto penitencial, como lo queramos mencionar. También viene el Gloria, lo que es el Credo, el Sanctus o el Santo, y el Cordero de Dios. Esos son cantos que tienen que estar fijos, firmes, pero en muchas ocasiones perdemos, y tal vez estamos sonando repetitivos, pero volvemos a que nos equivocamos en la manera en que vamos a interpretar estos cánticos o estos ordinarios de la misa. Después viene lo que es, lo menciona el concilio, que es los propios de la misa. Los propios de la misa, que son las oraciones cantadas, vienen siendo también del sacerdote o del salmista o del mismo coro, que vienen siendo el salmo responsorial, el aleluya, los versos de las antífonas y los salmos prescritos. De igual manera viene siendo el canto de entrada, que nosotros lo conoceríamos de esa manera, el ofertorio, la comunión y el canto de salida. Pero hay una que quisiera yo enfatizar mucho en esta parte, porque lo menciona el documento del Sacrosanctum Concilium, en que la música sacra debe ser muy distinta a lo que llamamos la música religiosa. Correcto. Por lo siguiente, porque la música religiosa es la que ayuda y apoya a la fe cristiana, pero no principalmente es una parte de la liturgia. Y esto lo dice el concilio, no lo digo yo ni lo estoy inventando, porque sí quiero que lo sepan, para que sepan y ya les doy el número para que lo vean. La música religiosa incluye diversas prácticas de música devota, tales como el canto popular, la música de alabanza y adoración, así como la
otra multitud de formas musicales, que es lo que decíamos hace un momento. En las misas multiculturales en las cuales me ha tocado ser director varias ocasiones con diferentes coros, cada uno expresa su musicalidad y expresa su amor por la liturgia y cantan conforme a lo que es en sí la misa, ¿verdad? Pero confundimos mucho y nos ponemos a cantar dentro de la misa lo que es una música religiosa. No. Hay cantos que no son ni religiosos. Sí. Y voy a mencionarlo porque me estoy mordiendo la lengua y lo quiero soltar. Y ahorita voy a llegar a ese punto, créeme, porque... Bueno, entonces me espero o me sigo tomando mi café. Sí, no, es más, hasta siento como que no nos va a alcanzar el tiempo y vas a decir, ni modo, Gabriel, no me dejaste decir. Pero fíjate lo que dice en este redescubrimiento del Concilio Vaticano y su propuesta acerca de la música sagrada no está destinado para desalentar la música religiosa. Correcto. No intenta decir, no cantes eso. Al contrario, sí hazlo, pero en el lugar correcto. Como ¿verdad? lo mencionaste hace un momento, en el lugar, momento, situación y circunstancia. Así es. Merite. Se nos cayó la cámara. Aquí estoy todavía, no me caí yo. Lo bueno es que no me caí yo, porque pensaban que se había caído Gabriel, no se cayó Gabriel. A ver, voy a ayudar a la producción. Sí. Estas situaciones Suceden. suceden. Por lo mientras, voy a seguir. El Concilio Vaticano II, en su capítulo número 6, en lo que se refiere a la música sacra, dice lo siguiente. Ya ven, estoy bien, así es que no me pasó nada. Nomás te pegaste una tarratadita. Nada más me mareé estando aquí, pero todo bien. Les decía, en el capítulo número 116, la iglesia reconoce el canto gregoriano. Ese es el primordial dentro de la iglesia, como el propio de la liturgia romana. ¿Okay? En igualdad de circunstancias. Por tanto, hay que darle el primer lugar a las acciones litúrgicas. Muy a diferencia de que muchas personas piensan que el canto viene a segunda parte y lo primero son los instrumentos. Por favor, veamos que no es esa una realidad. Para la iglesia, lo que toma prioridad y antes que nada viene siendo el canto. El canto, podemos tener personas que estén cantando una misa sin ningún instrumento. Entonces, a eso se refiere con el tipo de canto gregoriano. No necesariamente porque tenga que ser así, pero porque no todas las iglesias pueden tener no todas las iglesias tienen ese recurso, ¿verdad? Ahora, los demás géneros de música sacra, en particular lo que es la polifonía, polifonía quiere decir muchas voces, de ninguna manera han de excluirse de la celebración de los oficios divinos. Ahora, también conviene que se prepare una edición que contenga modos más sencillos para uso de iglesias menores. Y cuando se habla de iglesias menores, porque hay iglesias que económicamente pueden soportar un profesor o un director de música que pueda traer esta música a su congregación, pero hay iglesias que solamente trabajan con voluntarios. Entonces debemos adaptarnos y la iglesia nos invita a que nos adaptemos, que seamos humildes y seamos más... aceptemos lo que pueden traernos, pero con la firme conciencia de que debemos estar educados y escoger muy bien nuestra música. No podemos escoger cualquier canción. Tú lo dijiste hace rato, y tal vez me voy a brincar esta parte, pero No, me ha tocado a mí escuchar Ajá. cantar el Padre Nuestro en rap. Sí. Cosa que... A mí en música de narcocorrido. Imagínate, Pero bueno. me quería colgar del campanario, pero Sí. bueno. Sí, pues muchas veces tiene que ver que el sacerdote lo permita. A mí este sacerdote precisamente por eso me invitó a que ayudara a sus músicos para ayudarles a que estuvieran más informados, estuvieran Claro. mejor preparados. Entonces, volviendo a lo que decíamos hace un momento, en el canto religioso popular se debe de fomentar con empeño el canto religioso popular, de modo que los ejercicios piadosos
y sagrados de las mismas acciones litúrgicas y de acuerdo con las normas y prescripciones de las rúbricas resuenen en las voces de los fieles. Con eso está diciendo este documento, es el número 118, que debemos estar tomando la música apropiada, no cantos, no quiero decir cantos de la calle, pero cantos que no tienen nada que ver con la liturgia. Aquí es donde se han confundido mucho las cosas y quisiera nuevamente decirlo sin meterme en muchos detalles y enfocarme más en la música, que es de lo que estamos hablando. Un grupo, hay dos grupos de una gran división que desean que la música vuelva por la tradición de la iglesia a una forma tradicionalista. Correcto. Que la iglesia, que la música y toda la liturgia se haga de una forma tridentina o el adorientum que les decía hace un momento. Y aunque se haga en el idioma de la iglesia, que los cantos sean solamente polifónicos y gregorianos. Y hay otro grupo que no quiero decir cómo les dicen, pero que trata de interpretar el mensaje de este concilio Vaticano II, en el que la música vernácula debe formar parte de la misa para lograr una mayor participación en el pueblo. Estos desean que la comunidad participe y eso es bastante aceptable y bastante entendible, pero todo a cierto límite. Me ha tocado a mí estar en parroquias en las que he tenido que cambiar el estilo de la canción porque o es completamente ranchero, o es completamente cumbia, o es completamente salsa, pero veo que las letras están apropiadas a lo que estamos haciendo, a lo que la liturgia nos está llevando. Ahí es donde entra el trabajo de uno como director, como arreglista, como compositor. Tiene uno que darse la labor, tiene uno que darse el tiempo de hacer estas cosas. Correcto. Porque no podemos dejarlo así, ¿no? Ahora, en el número 119 dice lo siguiente: como en ciertas regiones, principalmente en las misiones, hay pueblos con tradición musical. Aquí es donde entra lo que estamos hablando. Tradición musical propia que tiene mucha importancia en la vida religiosa y social. Dese a esta música la debida estima, sin hacerla a un lado, ¿verdad? Aceptarla. Correcto. Y el lugar correspondiente no solo al formar su sentido religioso, sino también al acomodar el culto a la idiosincrasia. Por esta razón, en la formación musical de los ministros, procúrese cuidadosamente que dentro de lo posible puedan promover la música tradicional de su pueblo, tanto en las escuelas como en las acciones litúrgicas. Pero lamentablemente, como lo decimos hace un momento, la influencia musical que se trae a la iglesia recae en los sonidos de los instrumentos, los cuales los músicos son los que manejan. Exactamente. ¿Verdad? Pero con sonidos y melodías de tipo popular que suenan a imitaciones de canciones que ya conocemos fuera de la iglesia. Por mencionar, como le dije hace un momento, la música ranchera, la música de salsa, el rap, entre otros. Entonces esto puede decirse que ayuda en cierta forma a la comunidad a participar en la liturgia, sí. Pero cada director o cada líder de la música debe darse cuenta de lo que está haciendo, tomando en cuenta lo que acabamos de hablar, de en qué momento nos encontramos en la liturgia. De qué tan importante debe de ser para aquel que está dentro de la iglesia la belleza de lo que estamos haciendo. No podemos convertir la música a una religiosidad tenue, que no haya una profundidad en el sentir de nuestra expresión hacia la iglesia o hacia la comunidad que está participando. Yo pienso que, estoy con las bases de los documentos que estamos viendo aquí, que debemos de ser humildes y reconocer que nos falta estudiar, que nos falta aprender y que nos falta mejorar nuestra musicalización.
Es por eso que en uno de los documentos habla de que los músicos, los ministros deben de prepararse. Sí, ¿Verdad? y fíjate que mencionando esto, Gabriel, he estado escuchando a un sacerdote de México que dice que nuestra fe no debe ser una fe de sentimentalismos, de sentir bonito nada más, Ujú. de que si siento feo, pues ya no quiero ser, pero si voy a este lugar, aquí me hacen sentir bonito. San Pablo Ujú. estaba condenado a muerte, siendo él ciudadano romano, Así es. y él jamás perdió la fe. Él no se sintió abatido ni se sintió triste. Entonces, llega un momento, y también lo comparto, me ha tocado que es tanto lo que participan algunos coros que se llega a hacer un ruido. Cuando en realidad, con la frase de que es que venimos a la gran fiesta. Sí, pero no es una fiesta mundana. Así Es es. una fiesta sacra. Es el sacrificio del Cordero que se va a inmolar por nosotros Ujú, nuevamente ujú. en este domingo, este lunes, este martes, el día que vayas a la misa. Y cuando hay demasiado ruido, nuestra alma no puede y nuestro espíritu no puede estar en esa armonía Así es. para conectarte con el Señor. Y voy a citar algo que dice el cardenal Sara en su libro La fuerza del silencio, en el numeral 21. Dice, ¿cómo se puede hallar el silencio hoy en día en un mundo ajetreado y ultra tecnificado? El ruido cansa y tenemos la sensación de que el silencio se ha vuelto un oasis inalcanzable. ¿Cuántos se ven obligados a trabajar entre un fárrago de cosas que le angustian y le deshumaniza? Las ciudades se han convertido en infiernos ruidosos en los que ni siquiera a la noche se le ahorran las agresiones sonoras. Sin ruido, el hombre posmoderno cae en una inquietud sorda y lacerante. Está acostumbrada a un ruido de fondo constante que le aturde y le proporciona consuelo. El sentimentalismo, que es lo que estaba Así es, mencionando. así es. Entonces a veces pensamos, y vamos a decirlo, las intenciones no son malas, Oh, no, no, ¿verdad? para nada. No son no. malas, no estamos tampoco crucificando o queriendo, no estamos inventando la rueda, Así es, así ¿verdad? es. Pero simplemente es, como lo mencionaste, formar e informar sobre ciertas rubras, ciertos rubros que hay que seguir dentro de cada diferente acción litúrgica. Y fíjate que, de acuerdo a lo que tú dices, en el Concilio Vaticano dice en el número 120, téngase una gran estima en la Iglesia Latina el órgano de tubos, como instrumento musical tradicional, cuyo sonido puede aportar un esplendor notable a las ceremonias eclesiásticas y levantar poderosamente las almas hacia Dios y hacia las realidades celestiales. No todas las iglesias primero tienen órgano, no todos nuestros voluntarios que van a hacer música en la iglesia tocan el órgano. En el culto divino se puede admitir otros instrumentos a juicio. Fíjense lo que dice, a juicio y con el consentimiento de la autoridad eclesiástica territorial componente, siempre que sean aptos y puedan adaptarse al uso sagrado. Convengan a la dignidad del templo y contribuyan realmente a la edificación de los fieles. Muchos sacerdotes dicen, sí, ven y toca, pero cuando entran y empiezan a utilizar instrumentos que no tienen nada que ver, aquí hay múltiples ocasiones, ahí me ha tocado que traen instrumentos que a simple vista se ven muy bonitos, pero a la hora de que los llegan a tocar, no apoyan absolutamente en nada a la liturgia y caemos en lo que tú estás diciendo hace un momento. Lejos de crear un momento de meditación, de silencio, que es tan importante, no lo crea, sino todo lo contrario. Distrae. Me ha tocado escuchar panderos, campanitas, mandolinas. No quiero hablar más de los instrumentos, son muy bonitos. En su momento. Pero hay que saberlos emplear. Exacto. Entonces, si alguno de nosotros como músicos queremos traer un instrumento de ese tipo, asesorémonos. Yo me he puesto a la disposición de todos mis compañeros músicos y les digo, si puedo ayudarles en algo para ver cómo se interpreta un instrumento, hágame saber.
Siempre cuando he estado en alguna conferencia o en algún congreso y me toca realizar la música y traigo instrumentos, les enseño cómo se deben de tocar apropiadamente para no quebrantar ese momento tan sagrado que es la Eucaristía. Y especialmente tan sublime cuando Sí. me ha tocado cuando cantamos el Gran Amén, ¿verdad? Ujú. Que estamos estamos interiorizando tanto, intimando tanto con el Señor en ese momento, porque es el momento en que estamos nosotros presentando nuestras necesidades, poniéndolas Así es. ante el altar. El sacerdote las está elevando al cielo por medio de sus oraciones. Así es, así es. Que, bueno, me encantó esta parte, la segunda parte del numeral 120 del Sacrosanctum Concilium, que dijiste que se pueden admitir estos instrumentos siempre que sean aptos o puedan adaptarse Así es. al uso sagrado. Así es. Y sobre todo, y para mí lo más importante, que convengan a la dignidad del templo. Así es. Así Porque es. aunque venimos, como muchos mencionan, a la gran fiesta, no venimos a la fiesta de cumpleaños, ni a la fiesta de bautizo, ni venimos a bailar el manicero, ¿verdad? Así es. Entonces, tenemos que tener ese respeto sobre los momentos y, como bien lo mencionas, los instrumentos que vamos a usar, saber utilizarlos bien en una forma armoniosa, Así es. pautada y, sobre todo, pues, bien dirigida. Y respetuosa. Pero fíjate, yo creo que por eso, por ese motivo es que el Concilio Vaticano escribió también cada documento, este otro número que quiero mencionar es el 121, que dice: los compositores verdaderamente cristianos deben sentirse llamados a cultivar la música sacra y acercarse a su tesoro. Ahí deben que cuando compongan una obra, se presenten las características de verdad de la música sacra y que no solo puedan ser cantadas por una schola cantorum, que son aquellos que cantan la polifonía y música gregoriana, sino también aquellos que esté al alcance de los coros más sencillos, que no tienen tal vez mucho conocimiento vocal, pero fomenten así la participación de la asamblea de los fieles. Los textos destinados al canto sagrado deben estar de acuerdo a la doctrina católica, así de sencillo. Más aún deben tomarse principalmente de la Sagrada Escritura, como ya lo dijimos hace un momento, y de las fuentes litúrgicas. Y de las fuentes litúrgicas. Así es. Dicho esto, Gabriel, como bien mencionó, voy a hacer un paréntesis que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Desde que iniciamos el programa, la cámara 2 es la que estoy enfocado yo. Así es. ¿La enfocas, por favor? No aparezco y aquí estoy sentado. ¿Aquí estás? Aquí estoy. Yo dije, ¿con quién estoy hablando? Yo no veo nada. No sé qué. Hazme el switch, por favor, a la cámara mía. Ahorita va a aparecer aquí en pantalla. A ver. Y ahorita volteé y vi que no me vi. No te... Y no estoy. No estás. Y mira, y y no aparece estás aún. todo y no estoy, pero aquí estoy. ¿No Entonces- será que el Espíritu Santo te llevó para otro lado? Y se mueve la cámara tantito, verás, para que vean que sí está en vivo transmitiendo la cámara y yo no aparezco. Me voy a ir a confesar porque ya me dio miedo. Sí. Te has convertido en un ente. Bueno, pues regresar, nada más para que sepan, a lo mejor la gente, nuestro auditorio piensa que no estoy aquí sentado Sí, a tu sí, lado. han de pensar, bueno. ¿Y dónde estará este? Sí, sí. A lo mejor está ahí en el techo. Sí, o comiendo unas alitas de pollo. Regresando al tema y cerrando este paréntesis, la vocalización, Gabriel. Por ejemplo, se habla mucho que unos cantan de las cuerdas vocales hacia afuera, que el mejor sonido viene del diafragma. ¿Dónde está el diafragma? ¿Y cómo se utiliza esa parte? Porque a mí me preguntaron, ¿Isaías canta? Sí, sí canto. ¿Y cantas bonito? Pues yo digo que sí, yo me escucho bonito, no sé ustedes, ¿verdad? Bueno, Entonces, yo sé que no querías llegar hasta este punto. Sí, yo quería que lo tocáramos en otra de las siguientes sesiones. Bueno, ¿qué te pero podemos parece? hablar. No, la dejamos abierta para que la gente se conecte el día que vayas a hablar de esto. Sí, va a ser muy interesante. Les Sí, prometo sí. que les va a llamar mucho la atención porque la siguiente vez quiero hablar acerca de un poco de técnicas vocales
de dónde vienen los sonidos, por qué debemos escoger la música de una manera apropiada, y lo voy a decir por eso, por lo que acabas de decir tú. Muchos de nosotros los músicos escogemos las canciones demasiado altas, Sí. tan altas que la comunidad no puede cantarlas. Y si nosotros queremos que la gente cante con nosotros, debemos ponernos en un tono más cómodo, porque a veces nuestras muchachas, nuestras sopranos, cantan, ay, voy a ver esa, Sí. voy así muy agudo, y cuando queremos que cante la comunidad no pueden cantar, todos saben de... Sí. Ese tipo de cosas suceden mucho, pero y sí me gustaría hablar de eso, Claro, ¿verdad? claro que sí. Pero bueno, volviendo al tema, hablando de los compositores, yo he conocido muchos compositores que han olvidado y han mezclado hasta cierto punto solamente un 10% de lo que es la música, la Sagrada Escritura, y un menos 3% de las fuentes litúrgicas. Y los demás lo hacen de su propia inspiración, lo cual simplemente no está cumpliendo lo que se nos está pidiendo. Ahora, muchos de nosotros, por ejemplo, estamos hablando de los que estamos aquí en Phoenix, vamos a diferentes recursos, diferentes publicaciones como OCP, GIA, compositores que tienen muchos años y muchísima música, pero ahí es donde entra la labor de nosotros, en la que tenemos que escoger cuál de ellas son las correctas, cuál de ellas son las que de verdad traen el mensaje que esperamos que va a venir en la liturgia de ese día, ¿verdad? Si no lo escogemos, yo conozco iglesias en una quinta dimensión, que no les voy a decir cuál es, que cantan los mismos cantos todos los domingos. Todos los domingos alabaré, todos los domingos pan de vida. No, hagamos un poquito más de esfuerzo, que eso va a lograr que no nada más ayudemos a las personas que están en la iglesia en ese momento viviendo la liturgia, sino también nosotros vamos a elevar nuestro espíritu a una realidad distinta y mucho más elevada, y vamos a en verdad experimentar algo muy, pero muy hermoso. Decía yo hace un momento que de esas grandes controversias que existen dentro de la iglesia es eso, que no podemos escoger bien lo que vamos a cantar. Tomemos conciencia de lo que es nuestro trabajo. Y si alguno de ustedes solamente es ministro de la Eucaristía, sepa lo que está pasando. Páseselo a sus compañeros, pase una copia del video. Háganle share, por favor. Sí, y mándenlo a otros músicos. Isaías lo dice, soy Gabriel Martínez, soy director de música. No lo sé todo, pero con mucho cariño estoy dispuesto a compartir lo que sé. Pidan ayuda, no se queden así nada más. No sé si tengamos preguntas o algún comentario. Tenemos, sí, mira, Silvia García Acuña, saludos Gabriel y bendiciones. Blanca Fernández de aquí de Phoenix, también te manda saludos. Rox, muy interesante, saludos mi querido amigo. Me imagino que es para Gabriel. Indelisa López, saludos Gabriel, que Dios te bendiga. Y Adalberto Cruz Soto desde Ciudad Obregón, Sonora, nos dice Dios los bendiga, saludos a todos y en especial al equipo de Hablando de Nuestra Fe. Muchas gracias, mi hermano. Un abrazo hasta Ciudad Obregón. De las demás personas no sé de dónde nos están escuchando, pero igual les pido que compartan esta información como lo está diciendo Gabriel. Si alguien de aquí del área de metropolitana de Phoenix, Arizona, necesita o tiene esa inquietud de querer crecer más en el ámbito de la música sacra, pues Gabriel Martínez está... Estoy a la mejor disposición de compartir con ustedes. No estoy para quedarme lo que he aprendido todos estos años, para quedármelo yo solo. Sería un pecado de mi parte. Y yo sé que cada uno de nosotros como músicos litúrgicos o ministros de la música tenemos fallas, tenemos cosas buenas, cosas malas, pero está en nosotros mejorar por el bien de nosotros mismos y poder
ayudar a nuestra comunidad a crecer dentro de la fe? Fíjate que estoy leyendo el Sacrosanctum Concilium. La semana pasada iniciamos la serie de Amores Laetitia, Ujú, ¿verdad? ok. Ya cuando Ricardo nos va a estar dando 9 programas. Ok. O sea, van a ser 2 temporadas donde vamos a estar hablando sobre el Amores Laetitia. Y hoy estamos iniciando lo que es la Sagrada Liturgia. Se inició con la música sagrada, vamos a seguir con él. Pero como fuente, para que nuestro público sepa, se pueden ir a la página www.vatican.va. Entran ahí a esa página y ahí van a encontrar todo este gran mundo de tesoro que tenemos dentro Así es. y totalmente gratis. Entonces pueden descargar sus documentos, el que más les llame la atención de momento, porque siempre es bueno estudiar algo nuevo, Claro. ¿verdad? Y sobre todo, este gran documento que pone en conjunto y en relieve lo que es la música y sobre todo toda la liturgia. San Juan Pablo II nos dejó una bella definición en una carta apostólica con el motivo del 40º aniversario del Sacrosanctum Concilium, y nos dice San Juan Pablo: ¿qué es la liturgia sino la voz unísona del Espíritu Santo y la esposa, la Santa Iglesia, que claman al Señor Jesús? Ven. ¿Qué es la liturgia sino la fuente pura y perenne de agua viva, a la que todos los que tienen sed pueden acudir para recibir gratis el don de Dios? La liturgia es el lugar principal del encuentro entre Dios y los hombres, de Cristo con su iglesia. Muy bonito dicho, muy bien. Muy, Muy bien, muy bonito. hermosa definición que nos deja Claro, San Juan claro. Pablo II. Y dicho esto, pues ¿qué más podemos decir sino respetar los rubros de la Así música es. sacra? Empecemos por ese lugar, porque Así es. sabemos que nuestra iglesia es amplia y rica en ministerios y movimientos, y más el ministerio de la Sagrada Liturgia, que se divide, como bien lo mencionaste ahorita, ¿no? Nosotros los laicos tenemos esa gran bendición, después del Así es. Concilio Vaticano II, de ser partícipes, coadministradores al lado del sacerdote, ministro extraordinario de la Sagrada Comunión, ministro de la proclamación o de la palabra, los de hospitalidad, ujieres o ushers, como Así le es. decimos aquí, el ministerio de música y los monaguillos, que todos juegan un papel muy importante, muy importante, y es muy hermoso conocer los preceptos que la iglesia nos propone para que la iglesia, como nos lo dice San Juan Pablo, sea en verdad ese lugar principal de encuentro entre Dios y los hombres, de Cristo con su iglesia. Y cuando estoy hablando de su iglesia, no estamos hablando de lo que es el edificio, sino nosotros, el Así pueblo. El pueblo somos la iglesia condescendiente por Cristo. Ujú. Ahora sí que, como decimos, por Cristo, con Él y en Y Él, en Él. ¿verdad? Sí. Tenemos comentarios. A ver, llegaron más comentarios. Indelisa López, saludos Gabriel, que Dios te bendiga. Benito Rodríguez, saludos, un abrazo mi hermano Benito, hasta donde nos escuches. Brenda Trasviña, a ver, se me perdió un poquito el comentario. Bendiciones para los dos. Saúl Sáenz, miembro del equipo, saludos a Isaías, muchas gracias, y a Gabriel. Isidora Estrada, un abrazo, Isidora. Saludos y bendiciones para ambos hijos de Dios con gran conocimiento y valores. Gracias, muchas gracias por tus palabras. Adalberto Cruz Soto se reporta otra vez, te dice felicidades a Gabriel. Excelente cómo acompaña la celebración de la misa. El que canta también hace oración, exactamente. Así es, gracias. Como lo dijo San Agustín, hoy lo Así decíamos es. al inicio del programa. Dora Álvarez, de aquí de Phoenix, Arizona, nos dice que excelentes temas. Gracias a todo el equipo, Dios los bendiga a todos. Pues fíjate que ha sido de los programas que más actividad hemos tenido. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Con el público. Cuando sucede esto, significa que los temas que se están abordando pues son de interés. Son de interés. Son de interés. Y como lo mencionábamos también al inicio, Gabriel, no es crucificar, ni es señalar, no. Ni al contrario, es informar a nuestro pueblo lo que hay para mejorar. Porque si nuestro Señor nos dio
el 100% de su sangre, yo no le puedo dar el 1%, Así o es. el 10%, o el 50%. Así es. Tengo que ser Así es. recíproco con lo que Él me ha dado, que es la promesa de salvación eterna, a través de los dones y talentos que ha inspirado por medio del Espíritu Santo a través del bautismo en mi persona. Y sabes que a mí una de las cosas que siempre me han motivado e incitado a portarme bien, ¿Aportarme en general, o portarte? portarme, Ah, bueno. portarme muy bien, es en el momento de la Eucaristía, en la que estamos en esta parte que les decía al principio, en que es un pedazo de cielo, un momento el momento celestial en el que todos deberíamos de sentirnos orgullosos y bendecidos de estar en su presencia. Eso debe de ayudarnos mucho. Y ahorita mencionaste, y quería decirlo porque no lo mencioné hace un momento, acerca del sagrado silencio. Es tan importante que pensamos a veces como músicos. Yo cometí ese error, no les voy a decir que no, porque sí lo llegué a cometer. Y fue el obispo Nevares el que me dijo: Gabriel, te encargo el sagrado silencio. Y es una enseñanza. Para mí fue algo fantástico que él me lo hubiera dicho, porque siempre estamos con la impresión de que no, tengo que seguir tocando, cantando, Exacto. hasta que el padre o el que oficio, preside. el que preside, termina de hacer todo. No. No. Debemos darnos el tiempo de también nosotros como músicos, y quiero hablar de esas malos hábitos que como músicos tenemos, pero ya hablaremos de eso. Pero démonos el tiempo de guardar silencio, dejar que la comunidad se quede en silencio y escuchar que nuestro corazón reciba las bendiciones del Señor, ¿no? Exacto. Y fíjate que el momento más sublime para mí, yo soy una persona que me considero de una oración contemplativa. Yo no soy de hacer una oración tradicional, vamos a decirlo, sino a mí me gusta más la contemplación, el silencio. Y pues los años que estuve trabajando como sacristán y como maestro de ceremonias en nuestra comunidad, me costaba mucho que después de la comunión no pudiese tener ese momento de regocijo, de silencio, porque es. ese momento más íntimo entre tú y Dios, porque ya lo tienes, ya está tangible en tu cuerpo. Cuando recibes la Sagrada Eucaristía de mano del sacerdote o del ministro extraordinario de la Sagrada Así Comunión, es. no es menos Cristo ni más Cristo si lo recibes del ministro extraordinario o del sacerdote. Así es. En ese momento Es el mismo. Cristo ayer, hoy y siempre. Entonces, había veces que me iba atrás de la sacristía a desconectarme totalmente y ponerme en esos 2 minutitos o 1 minuto de silencio, porque sentía que mi alma y mi espíritu me lo exigía. Me decía, tómate un descanso, comunícate con el Señor, aquí está dentro de ti, deja de andar corriendo y llevando y trayendo. Para eso hay, porque también caí en ese error, ¿no? Pues en el ánimo de servir, estar no corriendo para aquí y para allá, cuando se pueden delegar todos esos trabajos, vamos a decirlo así, ¿no? Por eso hay Así un es. equipo. Entonces, el silencio, parte fundamental dentro de la celebración eucarística, como lo es también la música, Claro. para acompañar y elevar nuestras oraciones al cielo, como bien lo mencionaste, a través del salmo, de las antífonas, del canto de ofertorio, del canto de comunión, que también nos ayuda Así a es, empezar a tener esa muchísimo. intimidad con eso. No, son cantos preparativos, le llamo yo, no sé si estoy bien o estoy mal, porque nos van preparando. Están bien, sí, está bien dicho. Porque siento que nos preparan preparan, al exactamente, encuentro al encuentro. sublime y solemne, Así es. que es cuando recibes el Así cuerpo y sangre de Cristo. Así es. Siguen llegando los mensajes. Juan Hernández, saludos mi querido Gabriel, creo que es de aquí de Phoenix, Arizona. Y Vianey Coronado, de aquí de Phoenix, Arizona, saludos, me da mucho gusto oírlos y aprender algo. Algo hay para mí hoy, muchas gracias. Qué bueno. Pues qué bueno que pues el mensaje se está transmitiendo de buena manera, de buena forma, que nuestro público lo está digiriendo muy bien, porque Así pues es. como yo me he dado cuenta, Gabriel, que hay mucha desinformación fuera,
Y dentro de nuestra propia... Muchísimo. Mucha desinformación de que esto lo hago así yo, es que esto siempre se ha hecho así. Esa palabrita yo les digo, el que siempre se haya hecho así no significa que esté bien empleado. Ujú. Ha funcionado en algún momento correcto, como funcionó la música Ad Orientem. La iglesia en su sabiduría decidió abrir a la voz vernácula y el Así folclore de nuestros propios países para poder entender lo que estábamos celebrando, Así para es. poder entender, para tener ese encuentro entre, como lo dice San Juan Pablo, ¿no? Entre Dios y el hombre a través de Cristo. Entonces, el catecismo de la iglesia también nos dice que la misma palabra liturgia significa en la tradición cristiana que el pueblo de Dios toma parte en la obra de Dios. O sea, nosotros tomamos parte Así es. en la obra. ¿Y en la cuál obra nos podemos preguntar? Pues en la obra salvífica de Salvífica. salvación, a Así través es. de nuestro testimonio de vida. Así es. Entonces, yo siempre he dicho que entre más nos preparemos, más vamos a saborear lo que es nuestra celebración Así es. eucarística. Porque como mencionábamos al inicio, Gabriel, pues hay muchas celebraciones, la liturgia de las horas, la Ujú, liturgia ujú. del bautizo, la liturgia del matrimonio, la liturgia de las órdenes sacerdotales, la liturgia de la bendición de las casas, que es un sacramental, pero Bastante. es una liturgia, es algo que se está celebrando, Ujú, Gabriel. Así es. Entonces, pues, cuando la dicha es buena, el tiempo vuela, ¿verdad? No sé si quieras agregar algo más. Pues solamente, primero que nada, darte las gracias. Siempre te lo he dicho y te lo voy a repetir. Me gusta mucho el entusiasmo con el que traes a tu vida la palabra viva de Cristo. Muchas Te gracias. felicito, me alegra mucho como esa espiritualidad que tú traes, que tú tienes. Te doy las gracias por haberme invitado y quiero invitar a todas aquellas personas que nos están viendo a que sigan viendo este programa, vean el siguiente en el que voy a estar yo porque les voy a traer algunos cánticos que voy a cantar yo que nos van a ayudar para poder distinguir y diferenciar entre un canto de música sacra y uno de música religiosa. Entonces vamos a ver un poquito de estos dos y les agradezco mucho que hayan sintonizado, o no sé cómo se diga, sintonizado o me hayan visto, estén aquí con nosotros. ¿Sintonizado? Sí, ¿verdad? Y muchas gracias y los veo la próxima vez. Que Dios los bendiga a todos. Gabriel, el placer ha sido nuestro. Me tuve que mover porque quiero salir en cámara. Me voy a poner a un ladito tuyo. Sí, ya sí, que la cámara que tenemos aquí a un lado me enfoca. ¿Sí me veo ahí? ¿Sí me No, veo? sácalo tantito. A ver, me agacho. Así, un poquito más. Así, porque quiero que sepan que sí estoy aquí. Sí existe, sí existe. que No, sí es estoy- no es mi creación imaginaria. Oh, no es- yo, no dije es yo, algo creado de dije mí. yo, pues ya me estoy sintiendo Calimán. Serenidad y paciencia, Solín, dije entre mí, ¿no? Entonces, sí, ya me estoy viendo ahí en el Sí, sí, monitor. sí. Pues gracias a toda nuestra gente, a todo nuestro auditorio. Compartan, por favor, estos videos, estos temas tan importantes que estamos tratando. No me voy a cansar de repetirlo. Este programa es de ustedes, por ustedes, para ustedes. Y también, pues, detrás de Hablando de Nuestra Fe con Isaías Anaya y sus invitados, hay un gran equipo. Y hoy, pues, le damos la bienvenida a ese gran equipo, pues, a Gabriel Martínez. Gracias. Y, pues, también muy honrados de que estés con nosotros. Una charla súper amena. Ojalá que fuera de 2 horas Y sí. el tema. Y les recuerdo que más tarde vamos a retransmitir el programa en nuestro canal oficial de YouTube. Aquí está apareciendo en pantalla la forma en que nos pueden encontrar. Y también, pues, este video ya queda registrado en nuestra plataforma de Facebook. Así que, feliz noche. Vamos a despedirnos. En el último track está el canto que Gabriel grabó. Voy a pasarme para allá para despedirnos con ese hermosísimo canto. Feliz noche, Gabriel. Dios te Hasta bendiga. pronto. Bendiciones a todos. Bienaventurados, pobres de la tierra, porque de ustedes es el reino de Dios. Bienaventurados los que pasan
sanarme los que lloran sangre por amor a Dios. Bienaventurados los sacrificados, serán consolados por Jesús el Rey. Si eres buen amigo, si eres buen vecino, estará contigo nuestro hermano Jesús. Alégrense y llénense de gozo, porque les esperan maravillas en el cielo. Alégrense y llénense de gozo, bienaventurados serán. Bienaventurados los sacrificados, los desamparados serán grandes ante Dios. Tiende más tu mano, haz a todos hermanos con tu cristianismo y amor a Dios. Alégrense y llénense de gozo, porque les esperan maravillas en el cielo. Alégrense y llénense de gozo, bienaventurados serán. Alégrense y llénense de gozo, porque les esperan maravillas en